Entonces, recuerden que nosotros hicimos el ejercicio rápido con este cubo. Asumamos de que vamos a tratar de visualizar también un cubo, ¿ya? Y esta también va a ser nuestra primera aproximación a un volumen dibujado. Recuerden que hemos hecho todos nuestros ejercicios con planos. Hoy día lo vamos a hacer con volúmenes. ¿Por qué? Porque nos vamos a aproximar a los sólidos arquitectónicos. Tengo mi línea de tierra. Y aquí les voy a hacer un cambio a lo que hemos hecho tanto en la clase anterior como en los primeros ejercicios. Recuerden que yo siempre les dibujaba la línea abajo porque las plantas las dibujamos acá. Nosotros ahora vamos a hacer un cambio, vamos a dibujar la planta hacia arriba. Es decir, planta, y esto va a ser una elevación. Porque asumamos que esta es nuestra planta. ¿Ya? Entonces, dibujemos un cubo. Un cubo que tenga alguna relación de aspecto, que sea paralelepípedo y que sea ortogonal. Es decir, vamos a dibujar acá. Y de aquí nosotros vamos a dibujar para que quede perpendicular y paralelo. Y le vamos a dar 4 centímetros por 4 centímetros. No se preocupen, yo después haré un zoom con el software de edición para que puedan visualizar bien. Y tendremos acá, tenemos estos 4 centímetros de acá. Y si yo los traslado para acá, vuelvo a dibujar. Y aquí tengo mi cubo. Mi cubo está conformado en planta por estos puntos que yo veo. Les voy a poner en planta A, B, C y D. Sabemos que tiene 8 puntos este cubo. Yo visualizo 4 acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo les voy a proyectar auxiliares y vamos a proyectar otra auxiliar acá y vamos a tener acá, si se dan cuenta, los mismos 4 puntos, 4 centímetros. Y aquí yo voy a tener mi punto A, mi punto B en elevación, pero también tendré mi punto C en elevación y mi punto D en elevación. Ustedes me preguntarán, ¿por qué están acá arriba y no están A, B, C, D repartidos? Porque este punto A, B, C, D es A, B, C, D. No son los de abajo, son los que yo veo arriba. Por lo tanto, yo dibujaré entonces, llegué al punto D, voy a dibujar E, F, G y H. Y yo le voy a decir que van a estar acá, 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 y acá va a estar E, F, perdón, E, F, porque tienen que estar E, F en este mismo eje. Y voy a tener G y H en este mismo eje, por lo tanto voy a tener acá G y H. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo ...4 centímetros acá, 4 centímetros acá,
Estoy dibujando acá mi dibujo axonométrico para poder proyectar los puntos. Y aquí yo le voy a asignar los mismos 4 centímetros. Los mismos 4 centímetros. 4 centímetros. Y 4 centímetros. Aquí por coincidencia el ángulo de proyección me quedó en que se superponen una arista con la otra, pero no importa. Se entiende igual. Y esas son cosas que pueden pasar en el dibujo, y en la medida en que las líneas sean claras, no importa si estamos superpuestos o no. Y ahí yo tengo mi dibujo de mi cubo proyectado. Si yo le pongo los nombres a estos puntos, yo sabré que este es mi punto A, este es mi punto B, este es mi punto C y este es mi punto D. Y E, yo tengo ubicado a E en la parte de abajo, es decir, en la base de mi cubo. Pero si lo veo en planta, veo que está atrás. Por lo tanto, este de acá es mi punto E, este es mi punto F, este es mi punto H y este de acá es mi punto G. Es decir, yo tendría que es A, B, C, D, E, F, G y H. Y lo tengo con dos vistas. Tengo su planta y su elevación. Hagamos el ejercicio para que ahora ustedes puedan visualizarlo bien. Tengo el libro acá. Tengo mi persona preguntándose algo acá. Es decir, mi libro acá y mi persona preguntándose algo acá. Si ustedes quieren hacerse estos cubos también en sus casas, también pueden hacerlos, puede ayudarlo un poco a visualizar. Por lo tanto, yo podría dibujar, si esa es mi elevación, yo podría dibujar mi planta acá. Y yo les podría decir, hagamos una proyección para sacar la otra elevación. Y para eso yo tendría que proyectar perpendicularmente los puntos para que así poder ubicarlos. Vamos a dar 1 centímetro de distancia acá. Le doy otro centímetro de distancia acá. Tengo acá 4 centímetros por 4 centímetros por 4 centímetros. Y tengo mi elevación. Y acá es importante que ustedes entiendan lo siguiente. Yo tengo mi cubo ahí. Tengo mi elevación acá. Y acá yo tengo mi elevación así. Por lo tanto, este va a decir fin acá. ¿Qué significa eso? Que si este es mi punto A, este es mi punto B, este es mi punto C y este es mi punto D, yo al trasladar esto va a quedar que este de acá es A y también es B, y este de acá es C y D, porque son los 4 puntos que yo veo que están acá. Por ende, los otros 4 puntos van a estar acá. Y yo voy a tener que, si es que este de acá es F, F va a estar acá. E también va a estar acá. Por lo tanto, este va a ser E. H y G va a estar H y G en elevación. Esta es una vista relacionada a esa, y esa es una vista relacionada a esta. Y si ustedes se dan cuenta, este vértice de acá se comparte porque es el que yo veo
acá y que corresponde a ese y a ese. Por lo tanto, esos puntos de ahí son los mismos. Es decir, esto es una proyección, o es como que yo le hiciera un tajo acá y abriera las lengüetas de este dado. Entonces, esta es una vista relacionada de esto, porque tiene relación con esa y esa. Esta es una vista del mismo objeto. Y ahora vamos a hacer el ejercicio que yo les mostré al final de la primera parte de este video. ¿Qué pasa si yo quiero sacar una vista relacionada no perpendicularmente como estamos hoy en día? Y yo les voy a decir, voy a sacar una vista en este sentido. Lo voy a dibujar para acá. Lo primero que yo tengo que pensar es una línea de tierra. Entonces, yo dibujo la proyección de mi línea de tierra. Esta línea de tierra es tan línea de tierra como esta o como esta. ¿Por qué? Porque es un quiebre de cómo yo voy a ver el objeto. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo esto acá y estoy en esta vista de acá, yo voy a hacer una línea de tierra acá. Por lo tanto, la manera en que yo vea este bloque va a ser así. Voy a ver eso y eso. Y probablemente lo voy a ver al revés. Lo voy a ver cabeza boca abajo. Ya vamos a ver el resultado. Al igual que en el ejercicio anterior, si ustedes se acuerdan, la relación que tiene la línea de tierra con su proyección de líneas es perpendicular. ¿Cierto? Están callados, ¿cierto o no? Sí, cierto. Son todas perpendiculares. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es proyectarlo también perpendicular. ¿Y cómo hago eso? Con mi escuadra, yo tengo la proyección perpendicular. ¿Cierto? Tengo mi línea de tierra perpendicular. Y yo voy a empezar a proyectar perpendicularmente los puntos. Les recuerdo, todo este semestre los ejercicios van a tener relación a proyectar estos puntos a distintas líneas de tierra, que al final son nuevas líneas de visión. Aquí yo tengo esa proyección. Y acá viene la regla de oro. Yo ya sé que mi punto, por ejemplo, B o D, va a estar en alguna parte proyectado dentro de todo esto. Pero tengo que saber cuál es su altura. ¿De dónde tomo yo la altura? Como regla de oro, siempre es una vista por medio. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que pongámosle números a nuestras vistas. Esta va a ser nuestra vista número 1. Esta es nuestra vista 2. Y esta puede ser nuestra vista 2'. ¿Por qué? Porque esto tiene una relación directa con la vista 1 y esta también tiene una relación directa con la vista 1. Pero ahora lo que estamos haciendo nosotros es una vista 3. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer siempre es proyectar la perpendicular de la vista inmediatamente anterior a la vista nueva. Es decir, nosotros estamos haciendo una vista número 3, tenemos que proyectar perpendicularmente de su vista número 2. Una vez que tenemos proyectadas las perpendiculares, lo que tenemos que hacer es tomar las medidas de su vista número 1. Entonces, de esta yo saco perpendiculares. Y de la vista anterior, yo saco las medidas. Y las medidas siempre se sacan de su línea de tierra hacia su alejamiento de la línea de tierra. Y se dibujan de su línea de tierra nueva, alejándolo a la línea de tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo, por ejemplo, la distancia que tengo
de la línea de tierra al punto F y C es de 1,1. Entonces, FC, este es F, por lo tanto yo me voy a mi punto F y yo proyecto ahora 1,1 y aquí tengo este punto F que es este. Por lo tanto aquí tengo mi punto F. Y voy a hacer lo mismo con mi punto E. Porque E, esta recta de acá auxiliar, sirve para proyectar tanto F como E. Entonces, yo ya encontré F porque la distancia de F era esta, la llevé para acá. Voy a hacer lo mismo con mi distancia de E y lo voy a trasladar para acá. Por lo tanto, E deberá ser 5,1, considerando de que el bloque tiene 4 centímetros de distancia. Yo, más rato, probablemente en el próximo ejercicio, les voy a mostrar cómo se hace esto sin tener que estar tomando las medidas numéricas. Y hay una técnica muy simple y bastante precisa que ayuda a solucionar varios problemas. Y aquí yo tengo mi punto E. Vamos a hacer lo mismo con mi punto A. Esta red auxiliar de acá proyecta tanto A como C. Si yo proyecto acá, A y C tienen que estar ubicados en alguna parte de este trayecto. Entonces, si yo veo A, está acá. Por lo tanto, la distancia va a ser también, igual que antes, 5,1. Entonces yo me voy a mi línea de tierra y de mi línea de tierra mido 5,1. Y aquí está mi punto A. Este punto también sirve para C. Por lo tanto, C, si voy acá, está 1,1. C, voy a hacerlo y está ahí. Y así lo voy replicando con los 8 puntos de este cubo. Ahora continúo con mi punto G. G y H. Entonces utilizo la recta para G y H. Y voy a tomar G, 5,1 nuevamente. Lo voy a dibujar. 5,1. Acuérdense, 5,1 de la línea de tierra para acá es para mi punto G, por lo tanto G. Y para H es 1,1. Por lo tanto yo dibujo acá 1,1. Esto sirve para volúmenes planos y para rectas. Si quieren, en la guía podrán visualizar cómo se hace para rectas. Y vamos a hacer lo mismo para B. En B vamos a proyectar un poco más, no es necesario. Y si yo tomo la medida de B, es 5,1. Voy a dibujar acá. Este es mi punto B. Y mi punto D está acá. Por lo tanto, 1,1. D. Ahí tengo ubicados los 8 puntos de mi cubo. ¿Qué es lo que les dije yo? Contorno siempre es continuo. Por lo tanto, marco con una línea definitiva el contorno. Y ahora tengo que empezar a encontrar los puntos. Acuérdense, A. ¿Dónde está mi punto A? Acá. Y aquí viene una regla de oro. Importante. Siempre lo que yo tenga más cerca de mi línea de tierra es lo que yo veo primero. ¿Qué quiere decir eso? Si este es mi cubo y yo pongo mi línea de tierra acá, esta arista es la que yo tengo más cerca de mi línea de tierra, por lo tanto esa es la que yo veo primero. Todo lo que yo vea atrás viene en segundo plano, por lo tanto podrá ser segmentado o continuo. Por lo tanto, si yo veo que mi segmento G y H es lo que yo veo más cerca, yo tengo que G y H va a ser continuo. ¿Qué significa eso? Que probablemente el trayecto que esté más lejos esté tapado. A y C está tapado por los otros planos, por lo tanto yo lo veo segmentado. ¿Qué quiere decir eso?
Recuerden, A, B y C. A, B, C, D. Después yo tengo esta vista. Y esta vista es C y D. ¿Cierto? Es decir, C y D. Y acá yo tengo F y H. Y lo que yo veo más cerca es HG. Y G es este punto de acá atrás. Por lo tanto, lo que yo estoy viendo ahora es esto así, donde yo veo G y H. Es decir, yo aquí veo, y aquí yo veo el mono que lleva los libros, corriendo. Por lo tanto, mi libro es la cara que yo veo escondida que está en D, B, A, C. Esto es una vista relacionada a esta y a esta y a esta. Y si yo ahora hago otra vista relacionada, aleatoriamente yo lo puedo hacer acá. Nuevamente les dibujaré con verde para que no se mezclen con tanta línea acá en el dibujo, que yo sé que la pantalla no aporta mucho para eso. Y repetimos nuevamente el mismo proceso. Proyectar las líneas perpendiculares y después tomar las medidas. Entonces, si consideramos que esta era nuestra vista 3, 2, 1, esta será ahora nuestra vista 4. Entonces, proyectemos. Probablemente yo ahora lo voy a proyectar en cámara rápida para no perder tanto tiempo en este proceso. Y así ustedes también pueden ganar tiempo para poder dibujarlos en sus casas. Nuevamente se proyecta perpendiculares y aquí, a diferencia de la otra vez, en vez de ser solamente 4 líneas auxiliares, probablemente van a ser 8, porque cada punto va a requerir de su propia línea auxiliar. Y aquí yo les voy a enseñar la técnica que les decía, que es mucho más eficiente para tomar las medidas. Con una hoja de papel simple, yo la puedo cortar incluso. Lo importante es tener un lado recto. Yo ya tengo proyectado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas paralelas porque corresponden a cada uno de los puntos. En algunos casos se pueden superponer puntos y, por ejemplo, si esta línea hubiese estado un poco más torcido, probablemente el punto C habría pasado por B y habría sido solamente una línea auxiliar. Pero yo tengo mi proyección de mi vista anterior. Ahora yo tengo que tomar la medida de mi vista anterior. Por lo tanto, ahora con lápiz moreado yo les voy a decir de esta línea de tierra, porque de esta yo ya vi esta vista, ahora de esta yo tengo que tomar las medidas. De esta hacia allá yo tomo las medidas para dibujarlas de allá para acá, de esta línea de tierra para allá. Entonces, si yo tomo esto y le digo, por ejemplo, esta de acá va a ser mi línea de tierra. Entonces voy a dibujar línea de tierra. Y yo voy a decir, mira, este de acá es la medida de mi punto E y F. En esta proyección de este auxiliar, este punto de acá es C y A. Este punto de acá es G. Y este punto de acá es B y D. Entonces ya tengo A, B, C, D, E, F, G. Me falta el punto H. Y era G y H. Con este solo papel yo ya tengo las medidas de los 8 puntos. ¿Qué es lo que hago yo ahora? Lo doy vuelta. Lo posiciono equivalente a su línea de tierra. Y digo, si es que este de acá es la auxiliar para mi punto D, yo me voy para acá y digo D es este de acá, por lo tanto este de acá es D. Y así con cada una de las líneas. Este de acá era mi punto H, por lo tanto yo me voy acá y digo H está acá.
Este de acá era mi punto C. Por lo tanto, yo me voy hacia acá y digo, acá está mi punto C. Yo me voy para acá, punto B. Y digo, este es mi punto B. Y sigo con los 8 puntos. Esta acá es mi línea de punto F. Por lo tanto, F yo lo posiciono acá. G está acá. A es este. Y este es E. Entonces yo tengo A, tengo B, C, D, F, E, F, G y H. Nuevamente, ¿por dónde partimos? Acá hay que identificar cuál es el punto más cercano a la línea de tierra. El punto más cercano, en este caso, es B. Por lo tanto, yo parto asumiendo que B es lo que yo veo más cerca. Si yo tomo mi cubo, yo digo, lo que yo veo más cerca es mi punto B. Después, lo que veo más cerca, en distancia, es mi punto G. Porque si yo me voy por acá, si yo hago un comparativo de distancia de mi punto, de mi línea de tierra hacia acá, es B y después G. Entonces yo veo B y G, sí, están conectados. Unámoslo, B y G. Ahí está, con línea auxiliar. Después vamos a remarcar cuáles son las líneas que vemos. Después, si yo sigo así, en esta misma línea, yo les podré decir G es el que tiene la segunda distancia más cercana a la línea de tierra. Después, si yo sigo, tengo A. A está acá. ¿B con A se conecta? Sí. B y A sí se conectan. Porque yo veo que B y A y B y G sí están unidos. Y si yo sigo en esa misma línea, yo podré determinar que era B, después era G, después era A y después D. D es este. B y D se conectan, sí, se conectan. Sigamos con cada uno de los puntos. Ya tenemos 4 puntos unidos. Nos quedan 4. Ahora E. B y E no están conectados. A y E sí están conectados. A y E. E ¿está conectado con G? Sí. Entonces, sigamos. Si seguimos con esa línea, H. De E y H. E, H no están conectados. H está conectado con D y con G. HG, HD. Por lo tanto, HG y HD. Veamos. D y C están conectados. Perfecto. Y así continuamos. C y A. Y me falta el punto F. El punto F está conectado con E. El F también está conectado con H. Y el F también está conectado con C. Entonces aquí es cuando yo les vuelvo a insistir. Contorno es siempre continuo. Por lo tanto, yo sé que esto tiene que ir con mayor valor de línea. Porque no hay nada que lo esté tapando. Por lo tanto, ahí es el límite, es lo último que yo veo de mi volumen. Entonces ahora yo tengo que determinar si es que FE o B y D son las que van segmentadas. Y recuerden que nosotros lo que vimos más cerca era B y D y B y G. Por lo tanto, esto es el punto que yo veo más cerca. Es decir, todo esto de acá y estos segmentos de acá son los que yo veo segmentados porque están escondidos detrás de los otros planos. Y ahí, si ustedes se dan cuenta, me dio una axonométrica perfecta de este cuadro. ¿Qué significa eso? Recuerden, nosotros estábamos viendo esto antes, lo veíamos así, ¿cierto?
Y ahora el plano que yo veo más cerca es BGEA. Es decir, BGEA. Si consideramos que este es A y B, este de acá va a ser E y este va a ser G, que ya lo teníamos dibujado. Por lo tanto, el plano que yo estoy viendo más cerca es ese. Es decir, yo pasé de ver esta vista a esta vista, ¿cierto? A esta vista, a esta vista. Donde aquí está mi perrito, acá está Finn y acá está el fondo. O sea, si yo lo dibujo nuevamente, aquí tengo mi perro llevando sus libros. Aquí yo tengo y aquí yo tengo el mapa del bloque. Y así es como yo fui girando y sacando vistas relacionadas una a una. Entonces, de acá yo puedo ver esto al revés. Eso es lo que vamos a repetir durante todo el semestre en cada una de las actividades o en cada uno de los controles.